ahí en Filipenses 1. El día de hoy estaremos retomando lo que hemos estado hablando o ya predicando del libro de Filipenses. Por fin hoy terminamos el capítulo 1. Cuando me invitaron a predicar, me comentó el pastor que tendría 4 participaciones en el año. Y dije, pues tomamos el libro de Filipenses, son 4 capítulos, lo dividimos pues una predicación por capítulo y creo que solo avanzamos el capítulo 1, hermanos. Pero gracias a Dios que hemos ido avanzando, hemos ido estudiando la carta a los Filipenses. Y en esta ocasión solo tomaremos de los versículos 27 al 30. En la siguiente participación leeremos y meditaremos en los versículos 2 al 4. Dice así la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Hermanos, en la predicación anterior del epístola de Filipenses, si recuerdan, si no, ahí está el video, hermanos, pueden ir y escuchar la predicación una vez más. Pero veíamos que el apóstol Pablo se encontraba esperando la sentencia y que a pesar de que él estaba en prisión siendo atacado por tanto el gobierno romano y sus rivales, él se gozaba porque a través, no es a pesar, sino que a través, hermanos, de eso, el evangelio seguía avanzando. También vimos en los textos, uno de los textos más emblemáticos de esta carta o posiblemente de la escritura, que es el versículo 21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Frase que muchos reconocen, pero pocos viven como si fuera cierta. Y cerramos con Pablo, mostrando su anhelo, que era estar entre ellos, pero él estaba sujeto a la voluntad de Dios. Pero él pensaba y meditaba que en caso de seguir con vida y que la sentencia fuera a su favor, él podría seguir trabajando para el Evangelio, podría verles de nuevo y ayudarlos a seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Pero si la sentencia era la muerte, él estaba agradecido con su Señor, porque se reuniría con Cristo, lo cual es 1000 veces mejor. Ahora Pablo, en el versículo 27, hermanos, inicia con la palabra solamente, que en el griego es monón, y se emplea a principios de la frase para hacer resaltar una idea principal. En la Reina Valera se traduce solamente. En otras versiones también lo traducen como pase lo que pase. Y a lo que apunta en este párrafo de 4 textos es que los filipenses deben tener una conducta santa y consecuente a su fe, dentro de una ciudad donde los opositores del Evangelio buscan el sufrimiento de los cristianos. Pablo quería que sus vidas de los filipenses fueran un reflejo digno del Evangelio, lo cual se verá implícitamente a lo largo de esta carta y de manera muy explícita en el capítulo 2. Este párrafo permite que los temas de la sección anterior que vimos se mezclen con las próximas secciones de la carta. Entonces, dejando Pablo a un lado su testimonio, su vida personal y de lo que estaba sufriendo, pasa a centrar la atención de la carta en la congregación filipense.
en sus problemas, en las necesidades que ellos tienen. Y Pablo intenta animarles a perseverar en el comportamiento que sea un comportamiento acorde al poder del Evangelio. No es un secreto el gran amor y estima y respeto que Pablo tenía para la iglesia en Filipos. Todos sabemos eso, que era una de las iglesias más amadas por Pablo. Era una de las iglesias más maduras, pero no por eso está exentas de problemas, al igual que las iglesias de todos los tiempos hasta el día de hoy. Esto se extiende a nosotros, hermanos. Debía cuidarse de los falsos maestros y de los enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol sabía que incluso las iglesias más fieles podían caer fácilmente en la indiferencia, pragmatismos, sincretismos y así terminar en un error doctrinal. Pablo acaba de escribir de sus luchas y ahora las compara con las que tienen los filipenses, con los opositores del Evangelio en la ciudad de Filipo. También introduce el tema de la unidad, y estos temas los abarcará o abordará con más detalle en los capítulos 2 y 4 de esta misma carta. A partir de estos temas, los llama a examinar con atención sus corazones para determinar si viven en integridad y unidad espiritual. Y por último, les recuerda que los santos no solo se nos da el creer, sino también el sufrir, ambas siendo promesas del Señor. Este llamado debe trascender a la iglesia del día de hoy, hermanos. Ya entrando más detalle en el versículo 27, seguido de esta palabra monón, lo cual, como les mencioné, se ocupaba para hacer énfasis, Pablo utiliza el verbo comportéis, el cual podríamos llamar nuestro verbo central de estos 4 versículos. En griego, la palabra que se utilizó es politeumai, siendo su raíz la palabra polis, que en los tiempos antiguos solía emplearse para llamar así a las ciudades o estados, a los cuales los ciudadanos le debían lealtad. El verbo politeumai significa ser ciudadano de algún estado y por extensión hace referencia a un buen ciudadano, uno cuya conducta dignifique a la comunidad a la cual se pertenece. Cuando escribía esto recordaba a mis hermanos de aquí de Nuevo Progreso, y que a veces bromeamos con la ciudad de Nuevo Progreso, y nuestros hermanos son dignos ciudadanos nuevoprogresenses, defienden esta hermosa villa. Es lo que se espera de un ciudadano de cualquier país, que luche por su ciudad, que defienda a su ciudad. Recordemos que la ciudad de Filipos se distinguía por ser una colonia romana, una condición privilegiada que les permitía a sus habitantes gozar de muchos derechos. Estas colonias se consideraban pequeñas Romas, tenían una lealtad incondicional a Roma y al emperador, usaban atuendos y nombres romanos, hablaban en latín y se preocupaban en extremo por la comunidad. El individuo era un subordinado del Estado. Sus habilidades y talentos debían consagrarse primero en la sociedad. Esto no se trataba de una sujeción forzada, como podemos verlo hoy en día en estados totalitarios como Corea del Norte, la ex Unión Soviética, donde los ciudadanos son forzados y obligados a utilizar su vida por el bien del Estado. Sino todo lo contrario, hermanos. El individuo
amaba su ciudad y el individuo se dedicaba a su ciudad. Era un sentido de interdependencia voluntaria, del cual se enorgullecen los ciudadanos. Un ciudadano honesto no deshonra a su ciudad, buscando ser honorable para no ser borrado de la lista de ciudadanos. Si los santos en Filipo entendían lo que era vivir como un ciudadano romano y la responsabilidad que tenían para con su ciudad, que Pablo use este verbo de comportéis, no es coincidencia, hermanos. Y es por eso que les pide que vivan como ciudadanos del reino de Cristo y se mantengan firmes en medio de la oposición que viene del exterior, llamando que no es exclusivo de Pablo y los filipenses en esta carta, sino que podemos verlo en toda la Biblia, a través de la historia, un llamado que se hace hacia el pueblo de Dios. Pedro, en su primera carta, capítulo 2, versículo 16, dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Santiago, en el capítulo 2, versículo 18 de su carta, dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El versículo 19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Saltemos al versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mismo Pablo en Efesios capítulo 4, verso 1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuestro Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, leamos el versículo 13 al 16. Mateo 5, versículo 13 al 16. Así dice: por eso les habló Mateo capítulo 5, disculpen. Versículo 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Podemos ver, tenemos los libros de la ley, los cuales Dios en el Antiguo Testamento habla de cómo debemos
o cómo el pueblo de Dios debía comportarse. Deuteronomio 10, versículos 12 al 13 dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andéis en todos sus caminos y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová, sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y leíamos con el hermano Romanos 12, Romanos 13, hay una larga lista de requisitos y para poder demostrar, no para ser cristiano, hermanos, para demostrar y que validan alguna confesión de fe de alguna persona. Pablo también quiere que los filipenses se mantengan firmes en medio de la persecución realizada por los ciudadanos, como ya lo veíamos. Y estos ciudadanos creían que los filipenses cristianos eran parte de una secta judía, la cual no es compatible con el pensar romano. En el libro de Hechos se menciona esto. Cuando Pablo y Silas estaban en su viaje en Filipos, esto fue lo que dijeron de ellos: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. El ser cristiano en alguna provincia romana iba en contra completamente de lo que Roma quería enseñarle a sus ciudadanos. Entonces Pablo sabía de la persecución y de los problemas que podría tener la iglesia filipense. El apóstol les está diciendo que no deben de conducir sus vidas como la sociedad les pide, sino que deben de conducir sus vidas según el Evangelio. También les animó a no estar intimidados por los que se oponen a ellos y al cristianismo. Intimidados, esta es una palabra, un verbo que solo aparece aquí, hermanos, en el Nuevo Testamento. No aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. No significa simplemente un espanto, sino que hace referencia a un temor serio, algo, un afán. Se usaba para describir cuando un caballo saltaba de sorpresa, con brusquedad, y tumbaba al jinete, a veces por algo completamente inofensivo, pero era el susto que tenían los caballos, era algo que provocaba en ellos una brusquedad hasta el punto de tumbar a los jinetes. Los cristianos de la época de Pablo, incluso los de Filipos, tenían muchas veces buenas razones desde un punto de vista humano para tener miedo de posibles apaleamientos, cautiverios y aún al extremo ejecuciones. Otros simplemente había una posición menor que podría ser amenazas familiares, amigos y vecinos que se mofaban y burlaban de ellos. Sin embargo, por serio que fuera el conflicto, no debían sentirse intimidados, porque el hecho mismo de sufrir ataques por causa del Evangelio demostraba que los que se oponen iban a la perdición. Para los creyentes, en cambio, esto es indicio de su salvación eterna. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 explica con más detalle esta afirmación. Leo de la Biblia de las Américas, hermanos. Versículo 4. Por lo cual, nosotros mismos, hablando con orgullo,
de ustedes entre las iglesias de Dios por su perseverancia en fe y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. 5. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Porque después de todo, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen, a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Y por último, en estos 4 versículos, Pablo les recuerda que el sufrimiento es una promesa de Cristo, que viene con el creer, diciéndole a sus lectores que cuando sufren por el Señor experimentan el mismo conflicto que habían visto en él cuando él visitó Filipos por primera vez, y que ahora oyen de él, haciendo referencia a la prisión en la que estaba en el momento que escribió la carta. Hermanos, antes de seguir avanzando en la exposición, no deseo, hermanos, que este sea solo un sermón moralista de portarnos bien, de hacer buenas cosas, de que hay que ser buenos ciudadanos. Hay que serlo, hermanos, pero no quiero que sea simplemente un sermón sobre moral o una predicación sobre moral. Hermanos, la moral separada de Cristo no es más que orgullo y vanagloria para el hombre, y por lo tanto, pecado delante de nuestro Dios. Hermanos, recordemos lo que nuestra confesión de fe habla sobre las buenas obras y cómo es que gracias a la obra de Dios en nuestras vidas es que podemos obrar a bien. Cito el capítulo 16, párrafo 2 y 3, hermanos, de nuestra confesión de fe. Estas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera, y a través de ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del evangelio, silencian las bocas de los adversarios y glorifican a Dios. Ellos son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo como fruto la santidad, alcancen como fin la vida eterna. Párrafo 3. La capacidad que tienen los creyentes de hacer buenas obras no procede en lo absoluto de sí mismos, sino que procede completamente del Espíritu de Cristo y con miras a que sean capacitados para ello. Además de las gracias que ya han recibido, se necesita una influencia activa y real del mismo Espíritu para que obre en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, esto no debe hacerles negligentes, como si aparte de una inclinación del Espíritu no estuviera bajo la obligación de cumplir con ningún deber, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Cierro cita, hermanos. Entonces, hermanos, Satanás no se opone a que haya moral o que se predique moral o que se hable sobre moralidad. Hay gente muy moral que no conoce a Cristo, hermanos. Hay gente que hasta, hemos escuchado, nada más le falta que acepte a Cristo para que pues ya se comporta como cristiano. Algunos de nuestros hijos tienen una moral muy alta y se comportan como buenos ciudadanos. Y Satanás no se opone a ello, hermanos. Porque esa moral que el mundo predica y que el mundo quiere enseñar también,
esa moral va a la vanagloria del hombre, por el esfuerzo del hombre, porque yo puedo controlarme, porque yo puedo hacerlo, porque yo tengo autocontrol, hermanos. Y eso es un peligro. Recordemos, hermanos, enseñemos a nuestros hijos y sigamos enseñando que si podemos hacer algo bueno, es por los méritos de Cristo. Es porque el Espíritu obra en nosotros el querer como el hacer. No hay nada bueno que nosotros por nuestra propia cuenta podamos hacer, hermanos. Tengamos cuidado de eso. Queridos hermanos, la iglesia, aunque imperfecta y transitoria, es la manifestación del reino celestial perfecto y eterno en esta era, hermanos. Esto lo menciona la Escritura en Colosenses 1:13, que dice así: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo. Al momento de la regeneración somos trasladados al reino de Dios y formamos parte de la familia de Dios. Vivir como es digno del Evangelio es vivir de manera consecuente con la palabra de Dios revelada, y eso implica llevar una vida acorde con la verdad divina que como cristianos profesamos creer, predicar y defender. Irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Eso cita Filipenses 2:15. Y 1 Tesalonicenses 2:12 dice: para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su reino y a su gloria. El ser ciudadano del reino de Dios no solo es algo que se confiesa, no solo es algo que podemos decir o poner en nuestros carros con una estampa o poner un post en nuestras redes sociales, hermanos. No está mal, pero no es eso, hermanos. Va más allá. El ser ciudadano del reino de Dios se debe demostrar viviendo de una manera santa y piadosa, procurando ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, hermanos. El mayor testimonio de la iglesia ante el mundo es la integridad espiritual. Cuando el cristiano vive por debajo de las normas bíblicas de la moral y hay falta de reverencia a su Señor, compromete la verdad bíblica en lo que respecta al carácter y la voluntad de Dios. De esta manera atenta seriamente la credibilidad del Evangelio y su capacidad de influir en el mundo. El pueblo de Dios siempre ha estado en enemistad con el mundo, porque el mundo está en enemistad con Dios. Sin embargo, hermanos, difícilmente se podrá esperar que el mundo abrace o voltee a ver a la iglesia o abrace la fe cuando la fe de unos no se ve santidad, pureza y virtud. Pareciera no existir una razón para creer que el evangelio que profesa esta iglesia y presenta no tiene razón un evangelio que sus miembros de una iglesia no se comportan como cristianos. ¿Qué ejemplo damos? Acabamos de entonar el himno Más como Cristo. Queremos ser más como Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué razón? ¿Para obtener beneficios personales? ¿Para sentirnos bien?
o para que el mundo vea la luz que hay ahora en nosotros, que vino a través de Cristo, para que el mundo le conozca, se arrepienta y crea en Él. Presentar un evangelio amoldado al mundo atraerá gente, hermanos. Y hay iglesias llenas donde el evangelio no se predica fielmente. Pero eso generará confesiones de fe falsas, cristianos falsos. Estos 4 versos, hermanos, presentan 4 cualidades de los creyentes que viven como es digno del evangelio. Los iremos desarrollando, se los voy a mencionar, hermanos, pero los iremos desarrollando. Estando firmes, es el primero. 2, estad en unidad. Combatiendo por el evangelio es el 3. Y por último, dispuestos a sufrir por Cristo. Estad firmes. Está en la parte B del versículo 27 de Filipenses, cuando Pablo dice, oiga de vosotros que estáis firmes. Se refiere a mantenerse firme y constante, sin importar el peligro a la oposición. La palabra se emplea para referirse a un soldado que defendía su posición a toda costa, hasta el punto de sacrificar su propia vida. No es el firmes que vemos en las escuelas, o de pararse a saludar a la bandera, o de detenerse. Es mantenerse firme en una creencia, convicción o principio, sin ceder un solo paso, sin importar el costo personal y grupal que esto demande. Hermanos, para nosotros los creyentes se refiere a permanecer firmes en la verdad del evangelio y en una vida santa. Estad firmes tiene 2 facetas, una positiva, una negativa, que es tomar partido por Dios y estar en contra de Satanás. Estar a favor de la verdad y en contra de la falsedad. Abrazar la justicia y odiar el pecado. No podemos estar en medio, o estamos en un lado, hermanos, o estamos en el otro. No existe un punto medio. Recordemos que esto es una lucha y estamos luchando contra el enemigo de nuestras almas. O estamos a favor de la justicia o a favor del pecado. Hermanos, esta lucha y cómo podemos estar firmes. En Efesios 6, el apóstol Pablo a la iglesia de Efesios les dice: solo con la armadura de Dios los creyentes pueden mantenerse firmes, porque no luchan contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo no les temía a las burlas, a las privaciones de su libertad, al sufrimiento o a la muerte. Sus convicciones eran firmes y constantes. La verdad divina del evangelio nunca debe de negociarse. Debemos seguir proclamando a los hombres que se arrepientan y crean en Cristo, sin el cual no hay salvación. Y hermanos, si tú ya eres de Cristo, Dios te capacitará a resistir. Recordemos, no es con nuestras fuerzas, sino con las de Él que resistimos. Si podemos resistir cualquier embate del enemigo, sea a través de cualquier situación,
pensamiento. Tenemos a Cristo. Él ya ha sido victorioso, hermanos. Él ya tiene la victoria. Nosotros solo tenemos que estar firmes en las promesas que Él nos ha dado. Hemos visto con nuestro hermano Pablo que esas promesas son inmutables, no cambian, se van a mantener. Y en eso debemos confiar, en que nuestro Señor es bueno, misericordioso, que no cambia y que dará lo que le ha prometido a su iglesia y también a los que no creen en Él también les dará el pago. En el versículo 27c podemos ver: estad en unidad. Firmes. ¿En qué estamos firmes, hermanos? Estos versos nos enseñan que estamos firmes en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Para poder mantenernos firmes, es necesario que los cristianos vivamos unánimes, participando de las convicciones y responsabilidades en un mismo espíritu. No hay nadie suficientemente fuerte para hacerlo por su propia cuenta. La vida cristiana no es de llaneros solitarios o personas que actúan en valentía por ellos mismos, con arrojo, a defender algo. La iglesia siempre ha defendido la fe en comunidad, dentro de la iglesia. La lucha del evangelio debe hacerse en equipo, siendo dirigidos por un solo capitán, hermanos. Cristo, nuestro Señor. Un creyente alejado de una congregación, fuera de una iglesia local, hermanos, es una presa fácil del error. Mientras leía y buscaba información, se hizo referencia a un ejemplo. No sé si lo han visto, ya sea en alguna película, alguna imagen, sobre cómo el Imperio Romano tenía una formación tortuga, las cuales se acorazaban con sus escudos y avanzaban. Se cubrían de flechas de los enemigos y eso les permitía estar avanzando, no ceder ninguna posición, sino al contrario, ir ganando terreno. Hermanos, si alguno de estos soldados se movía, quitaba su escudo, se alejaba de la formación, era una presa fácil de caer. De hecho, se comenta que el asedio de Roma se utilizó esta técnica para asediar a Jerusalén. Y fue como los romanos pudieron entrar. Cualquier unidad verdadera, hermanos, debe tener un propósito. Tratar de alcanzar la unidad como un fin en sí mismo es un esfuerzo inútil. No buscamos la unidad, hermanos. No buscamos, vamos a buscar cómo ser unidos. Vamos a tener estas pláticas de cómo mantener la unidad o 10 puntos para cómo una iglesia puede estar unida, hermanos. No buscamos la unidad. Queremos estar unidos, mas nuestro fin no es la unidad. No es simplemente estar unidos y reunidos por querer estar unidos y reunidos. Hermanos, la unidad viene y existe de la motivación y la visión de un objetivo común. La unidad se encuentra en lo que creemos y confesamos. Y en eso es que estamos unidos, hermanos. Porque tenemos diferencias, cada uno tenemos nuestras propias diferencias. Pero si en algo debemos estar unidos y de acuerdo, hermanos, es en el Evangelio. En lo que creemos, en lo que confesamos, en lo que predicamos. En eso es donde debemos de tener unidad.
combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. En los siguientes versículos, 27, la parte D, y el versículo 28, ya estamos firmes en unidad. Ahora, ¿qué hacemos? Combatimos unánimes por el Evangelio. Me gustaría leer Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Quiénes deben de combatir, hermanos? Nuestros pastores, algún misionero, algún evangelista. ¿Quiénes son los que son llamados a combatir? ¿Quiénes son los que son llamados a estar firmes, a estar en unidad? ¿Son los pastores solamente? Gálatas capítulo 1, del 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir en un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncie otro evangelio diferente de los que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues todavía agradar a los hombres, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos que el llamado de estar firmes, unidos y combatiendo es para todos, hermanos. Para todos los que somos creyentes, para todos los que hemos abrazado la fe en Cristo, para todos los que Cristo nos ha llamado, para todos los que hemos sido rescatados por Él. Tengas un año, un mes de ser cristiano, tengas años de ser cristiano, yo ya luché, ahora le toca, hay que seguir, hermanos, hasta que seamos llamados por Él. Desde que somos llamados aquí en la tierra y regenerados, hasta que seamos llamados a su presencia, tenemos que luchar. Tenemos que combatir y defender el evangelio que creemos, hermanos. No hay tiempo de descanso, no hay vacaciones. Donde estemos, con quienes estemos, hay que predicar del evangelio, hermanos. Esta tercera característica de una vida digna de Cristo es combatir por el evangelio. Lo vimos en el punto anterior, que debemos de estar unidos a otros hermanos con las mismas convicciones. La idea de combatir contra algo está implícita en este texto, pero solo teniendo en cuenta que la iglesia debe también estar combatiendo unánime contra el pecado y contra su enemigo común, Satanás, y las huestes de sus demonios. Hermanos, ¿por qué combatimos unánimes? Vimos, somos como un equipo, hermanos, les mencioné, donde Cristo es nuestro capitán, Él nos dirige. Todos hemos escuchado de grandes equipos de cualquier deporte, el de su preferencia, que están plagados de estrellas y no logran nada, hermanos. Que se quedaron sin hacer nada. Y muchas veces esto se debe a que cuando muchos miembros son o quieren ser destacados, apuntarán directamente al fracaso,
porque no están luchando por el equipo, ni por la convicción, ni por la visión que se tiene, sino muchos luchan por ellos mismos. Se preocupan más por su éxito personal que por el del equipo, hermanos. Esto no es ajeno a la iglesia y debemos tener cuidado de eso, de querer buscar, enfocar, ya sea en nosotros o en alguien, el éxito de algún proyecto que esta iglesia tenga. Enfoquémonos en Cristo, hermanos, cuando tengamos algún proyecto o alguna meta. Combatir unánimes en la iglesia significa jugar como un equipo para la extensión de la verdad divina. Tal vez hoy aquí no tengamos los mismos oponentes que la iglesia filipense tenía. Tal vez no suframos de la mismo tipo de persecución que la iglesia filipense tenía. Pero esa iglesia filipense, no, su unidad y su combate no estaba en sus oponentes, sino en la verdad del Evangelio, que es la misma verdad del Evangelio que hoy tenemos nosotros, hermano. No ha cambiado, sigue la misma, y en ese es que tenemos que luchar. Combatir unánimes no solo permite el avance del Evangelio, sino que también frena cualquier oposición ante él. La iglesia siempre ha enfrentado un mundo hostil. Las falsas doctrinas han logrado entrar en la iglesia que alguna vez fueron bíblicas y evangélicas. Quienes predican falsos evangelios sin importar su forma, tuercen las escrituras para su propia perdición y la de los que les siguen. En ningún momento de la historia de la iglesia ha existido una mayor necesidad de discernimiento como en la actualidad. Y cada que leamos esto va a ser una verdad, hermanos. Cada que va avanzando se va distorsionando. Hay lugares que distorsionan la verdad. En un esfuerzo por presentar el Evangelio de manera más atractiva y aceptable, muchas iglesias ministran falseando la palabra de Dios. La gran mayoría de los servicios de adoración evangélicos, clases de escuela dominical, reuniones de jóvenes o cualquier actividad que tengan, están diseñadas principalmente para ofrecer una gratificación emocional a quienes asisten a estos eventos. Pero es alentador saber que la predicación con base bíblica, criterio razonado, sana doctrina, importa para los verdaderos creyentes. La adoración centrada en Dios, reverente y cuidadosa, debe ser acompañada de una enseñanza formal, exhortación y corrección basados simplemente y solo en la palabra, hermanos. Recuerdo cuando recién empezaba en el Evangelio, hermanos, uno de mis antiguos líderes me entregó un libro para poder leer. Y este libro, y lo tengo, no sé por qué lo tengo todavía presente en mi mente, pero la frase decía, no es una buena frase, decía la frase, cuando tú hagas un evento, concéntrate y piensa primero en las personas. ¿Cómo vas a adaptar el mensaje de la palabra a las personas? Yo en ese momento creí eso, hermano. Hoy me doy cuenta del gran error que esa frase conlleva, hermanos. El evangelio no se adapta a las personas. El evangelio es el evangelio y debe predicarse como tal. La cuarta característica, versículos 29 y 30 los podemos unir. Es el mismo tema, hermanos, y es sufrir por Cristo. Un comportamiento digno del evangelio también conlleva sufrimiento en los creyentes a causa de la fe. Al igual
que en el anterior punto, la provisión de Dios, en este caso, tiene dos facetas. A causa de Cristo, Dios le da a sus hijos fe, pero también les da sufrimiento, hermanos. Os es concedido, dice en el texto, déjenme leerlos, hermanos. Filipenses 1, 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. A causa de Cristo, como les mencionaba, Dios da a sus hijos la fe para creer en Él, pero también les da el sufrimiento. Os es concedido viene del sustantivo charis, y su significado literal es dar, entregar, conceder por gracia. En su gracia soberana, Dios no solo nos ha concedido que creamos en Él, a los creyentes. No solo nos ha dado ese maravilloso don de la fe, sino que con Él viene un segundo regalo que Dios concede a sus hijos. No es tan llamativo, hermanos, como el primero, ni tan agradable de escuchar. Y en muchos lugares dirán, no, Dios no es así. Pero la Biblia no miente, hermanos. La palabra de Dios lo confirma. Nuestro mismo Señor Jesucristo lo prometió. A veces cuando escuchamos las promesas del Señor, pensamos en puras cosas agradables a nuestros ojos, a nuestra vida, puras cosas que nos van a hacer felices, que nos van a mantener alejados del Señor. Pero las promesas del Señor incluyen el sufrimiento, hermanos. Incluyen la persecución. Esta persecución, hermanos, no es ni por ser muy inteligentes, ni por ser muy guapos, ni por tener algo, hermanos. Esta persecución es a causa del Evangelio. No confundamos los problemas que podamos tener con el sufrimiento que trae la predicación del Evangelio. En su gracia soberana, Dios nos ha dado el privilegio, hermanos. Se ve como un privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Dicho sufrimiento ofrece la recompensa de la gloria venidera. Todo lo que trae la salvación, como la gracia y la fe, es una dádiva de Dios. El segundo regalo que Dios concede a sus hijos a causa de Cristo no es tan llamativo, como les mencionaba, como el primero, pero forma parte integral de la gracia divina. Pablo le recordó a Timoteo: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Durante su ministerio, el Señor Jesús dejó claro que quienes lo sigan en verdad serán odiados. Dice Mateo 10:22, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermanos, pero también en mismas palabras del Señor Jesús nos da esperanza. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo
Tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Señor ya ha vencido, hermanos. Y cualquier tribulación que podamos recibir por la predicación del Evangelio, el Señor nos mantendrá firmes. Él hará que perseveremos hasta el final. Pagará justa retribución a los que nos han perseguido y a nosotros nos dará la salvación por los méritos de Cristo, hermanos. Leí de la cita de la Biblia de las Américas. La cita es Juan 16:33. Entre las inconmensurables bendiciones que había recibido por medio de su fe en Cristo, no solo estaba el conocerle y el poder de su resurrección, sino también la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Acorde a Romanos 5:3-5 y Santiago 1:24, los creyentes debemos glorificar en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Tal vez estos dos versículos, el 29 y el 30, sean los que más cuesta trasladar a nuestra realidad aquí en Nuevo Progreso, a esta iglesia. Conocemos poco o nada en carne propia el tipo de sufrimiento que Pablo habla a los filipenses. Y podríamos aplicar lo que dicen estos versículos en una forma general, como Pablo dice a los filipenses que no teman a sus adversarios. Para nosotros podría ser muy fácil no tener en cuenta el contexto y aplicarlo a alguien que se opone al plan de una construcción o ampliación de esta iglesia, o a alguien que desacredita a nuestro predicador favorito, o alguien que difiere de alguna doctrina con nosotros. Esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. El propósito de sus palabras era animar a una minoría que se mantenía firme en el Evangelio en medio de un antagonismo feroz. En algunos casos, Pablo habla de sufrimiento. Habla del sufrimiento por la fe del Evangelio. No del sufrimiento en general, y mucho menos de la oposición de un proyecto personal. ¿Significa esto que debemos dejar el consejo de Pablo almacenado y utilizarlo solo si tendremos persecución? Tampoco. No quiero que se vea de esa manera, hermanos. ¿Qué podemos hacer con este consejo, hermanos? Una, aprenderlo, conocerlo, estar preparados por si algún día existe ese tipo de persecución aquí en México. Y aunque no podamos, a lo mejor hoy en día, estar y obedecer de forma directa este mandato de luchar unánimes por la fe ante una posición férrea, hay hermanos que sí tienen en esta posición. Debemos de orar por ellos, pedir por esas iglesias en las cuales hay una gran tribulación, son perseguidos, son asesinados. Oremos por esas iglesias, aunque estén apartadas de nosotros. Podemos orar por ellas y entender a través de los filipenses y de esta carta el sufrimiento que ellos están teniendo. Ya para concluir, hermanos, voy a citar a R.C. Sproul en su libro Creciendo en Santidad, del capítulo que se llama Hacer lo correcto. La principal prioridad del cristiano es la búsqueda de la justicia.
Quiero ser una persona justa. Quiero hacer lo correcto. Y esa justicia se define en última instancia por el carácter de Dios mismo. Este carácter es el que supuestamente debemos emular. En segundo lugar, el carácter de Dios está definido para nosotros por sus mandamientos. Justicia significa obediencia a los mandamientos divinos. Hacer lo que Él nos pide. Actuamos como fariseos cuando sustituimos las prioridades de Cristo por tradiciones de hombres. En resumen, queridos cierro cita, hermanos. Y en resumen, queridos hermanos, estad firmes en unidad, combatiendo por el Evangelio y dispuestos a sufrir por Cristo. El versículo 27, si lo podemos resumir, es ser cristianos en todos los aspectos de la vida, honrar el Evangelio. Esto deberá tener como resultado una iglesia unida y firme en la verdad del Evangelio. Versículo 28. Esta unidad deberá ser usada para enfrentar a los que se oponen al Evangelio. Estando unidos, podemos apoyarnos en medio de la persecución y que al final Dios dará justa retribución tanto a los que se oponen como a los que viven para Cristo. Versículo 29 y 30. Dios nos ha concedido el creer, nos ha dado la fe para creer en Él, pero también el sufrimiento es parte de las promesas del Señor. Este sufrimiento es por predicar el Evangelio. Como iglesia debemos ser firmes en la proclamación del Evangelio sin ser intimidados por los que se oponen al mensaje de salvación. Para aquellos que todavía están en su condición natural, que todavía están en enemistad con Dios, que aún no han probado la dulce misericordia de Dios, les quiero pedir que traten de grabar en su mente y en sus corazones estas características de un ciudadano del reino. Y aunque el Evangelio sea un objeto de desprecio para el mundo, no se avergüencen de abrazarlo. Sepan que es mejor el Evangelio con persecución que la maldad con prosperidad. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Cristo. Y en general, hermanos, para todos los que creemos ya, cuidemos de pretender ser santos, de estar solo llenando nuestra mente de información, de traer a Cristo solo en la Biblia, pero no en el corazón. Evitemos convertir la religión, la fe que tenemos, en un sirviente de nuestros intereses carnales. Tener apariencia de cristiano es un pecado que enfurece a Dios y solo es autoengaño. Es un gran error tomar la apariencia de un hijo de Dios. No podemos vivir de cualquier manera y afirmar que seguimos a Cristo mientras se vive como el mundo. Dios nos llama a examinar con atención nuestros corazones para determinar si vivimos en integridad espiritual. Si nuestra vida ha de mostrar que somos dignos del Evangelio, tenemos que evitar no solo los pecados más escandalosos, sino también todo lo que obstaculiza nuestra semejanza con Cristo. Ya leíamos con el hermano, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo. Hermanos de Primera Iglesia Bautista Reformada, Emmanuel, aquí en Nuevo Progreso, pidamos a Dios para que sea Él quien nos mantenga firmes, unidos en la sana doctrina y en la verdad del Evangelio. Que sea una característica de esta iglesia inamovible
no movernos de la verdad del Evangelio, de esforzarnos, de luchar, día a día, para que nuestra conducta sea más acorde al Evangelio e imitar más a Cristo. Oremos, hermanos. Soberano Dios nuestro, gracias, Padre Santo, por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Padre Santo. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en esta lucha, Señor. Ayúdanos a que esta iglesia esté firme en tu verdad, en tu palabra. Que podamos continuar reformando cosas conforme a la Escritura. Que podamos abrazar más la Escritura y convertir, Señor, nuestra mente, nuestros corazones hacia ti, Señor. Enséñanos a ser más como Cristo. Enséñanos, Señor, cuál es tu voluntad. Guíanos, Señor. Guíanos como el capitán que tú eres, Señor. Perdónanos, Señor, si en algún momento hemos fallado. Gracias, Señor, por el gran amor que tú tienes a esta tu iglesia. Que no caigamos en conformismos. Que luchemos por tu verdad, por tu palabra, sea cual sea el precio, Señor. Te agradecemos, Señor, la bondad que tú tienes para con nosotros, que nos has rescatado. Y te pedimos, Señor, que sigas trayendo gente y personas a esta iglesia, que escuchen el Evangelio, que nuestros hijos se conviertan, que crean en ti, Señor. Y que esta iglesia, cuando ya no estemos, Señor, si es que tú todavía no vienes, se siga manteniendo firme en tu verdad y que no abrace cualquier doctrina de demonios, Señor. Cuídanos, Señor. Cuida a nuestros hijos, Señor. Cuida a los que van a estar aquí en un futuro. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén. Hermanos, dejo lugar a nuestro pastor Pablo.